Pulso económico, que como es tradicional, vamos a iniciar echando la vista atrás, a ver qué tal le ha ido al IBEX 35. Hoy con subidas 1,29 arriba, el índice general termina en 11.524,3, con algunos valores que hoy aprovechan. Es el caso de Grifols, la que más sube, 4,05, Arcelor sube 3,98 y Acciona Energía 3,43. Y en el lado del rojo, donde preponderan los vendedores, la que peor se ha comportado, hay que decir que el rojo hoy está muy contenido, pero Fluidra es la peor y 1,07 de caídas. En segundo lugar, Robi, 0,31 abajo, y en tercer lugar, Logista, 0,27 abajo. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los titulares de lo que será nuestra mesa de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape ni un solo detalle. Bueno, y en nuestra mesa de análisis económico hoy tenemos que hablar de el IPC. La inflación ha subido una décima, se ha quedado en el 1,9%, probablemente por la eliminación de los IVA reducidos que afectaban algunas cosas en la alimentación. El bloque de lo que se llama la alimentación ha subido 3 décimas y la subyacente está en un 2,5%. Como los datos no son buenos, hoy no hay declaraciones de nadie del gobierno diciendo qué bien va esto de los precios y tal. Yo las echo de menos, yo soy un poco romántico. Bueno, y contarles algo, la cara oculta del asunto, la renta disponible de las familias españolas se ha reducido un 0,4% de abril a junio, que es poquito el tiempo. Y esto es lo que tiene la cosa de paradójica. Los datos macros son favorabilísimos, pero la renta disponible cae. Bueno, y sin más, les presento a nuestros invitados hoy, don Antonio Banda, CEO de Phil Capital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo en marcha. Me alegra. Don Juan Avellán, profesor del IEB, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo perfecto. Me alegra. Empezamos con la sesión de bolsa. Parece que hoy los bancos y Grifols han sostenido a un IBEX que al final, pues oye, 1,29 de subida no está mal. Sí, hemos parado lo que era el efecto Trump. La semana Trump ya la hemos digerido. Se nos queda pendiente cuáles son las posibles acciones o qué es lo que va a hacer Trump, pero por el equipo que está nombrando es para echarse a temblar en cuanto a posibles aranceles y otras medidas que pudiera tomar. Bueno, la bolsa no deja de ser un negocio a futuro y veremos qué es lo que va pasando y qué más personas va nominando, porque hasta que tome el negocio en las manos Trump, pues veremos cómo va a ir funcionando. La inflación en Estados Unidos ha estado dentro de lo previsto, con lo cual pues probablemente haya una bajada más de tipos de interés antes de final de año. Aquí también se confirmó el IPC adelantado que tuvimos el mes pasado y yo pues lo veo un poco nos acercamos hacia final de año. Banda. Sí, la bolsa española y la europea hoy ha tenido un rebote ya con la bolsa americana abierta, porque la mañana se estaba moviendo ahí muy plano y con ligeras caídas. ¿Qué hace que se dé la vuelta? Yo creo que fundamentalmente la noticia de Grifols y luego también que efectivamente los bancos pues empiezan a tener un poco más de visibilidad frente a lo que había pasado los últimos días o semanas, en la que parecía que las bajadas de tipos pues fundamentalmente iban a perjudicar mucho a los bancos en su negocio principal, que es la toma y préstamo, la toma de dinero y el préstamo de ese mismo dinero. Entonces, esa vuelta que ha ocurrido hoy nos lleva a pensar que efectivamente vamos a ver si este recorrido que nos queda de mes y medio hasta que acabe el año va a ser un poco ganar algo más, porque hay que tener en cuenta que la bolsa española, pese a la mala semana pasada, sigue siendo la bolsa que más sube de Europa y está por detrás solamente de la americana y de la japonesa, que llegan a una rentabilidad muy superior, pero en Europa, cuando España destaca, claramente nos sitúa en una situación que tenemos que analizar qué es lo que tenemos en nuestro índice para que eso haya pasado. Y ahí la foto clarísima es los bancos y los bancos. Bueno, hoy el Gobierno ha retirado el intento de aprobar una reforma fiscal porque no se pone de acuerdo con sus socios del
gobierno Frankenstein a propósito del impuestazo de las eléctricas. Al PNV no le gusta nada, el impuestazo a los bancos, a los otros tampoco les gusta. Bueno, en fin, la cosa es que hoy decía Luis de Guindos, que es vicepresidente del Banco Central Europeo, que el gobierno con el impuesto a la banca lo que debería asegurar es que no va a afectar a la capacidad de dar crédito al que lo demande en el país, y eso parece bastante imposible si ponen el impuestazo, ¿no? Es totalmente absurdo, porque el impuesto va directamente sobre los ingresos, es decir, va sobre el margen financiero y va sobre las comisiones, es decir, va sobre la cuenta de resultados en vena, independientemente que luego tenga que hacer provisiones o que tenga más costes, ¿verdad?, más gastos la entidad, eso da igual, y nos podemos encontrar con un CEPSA que por el impuestazo pues ha entrado en pérdidas y ha dicho adiós a ciertas inversiones. Esto dice de Guindos que no puede afectar, pero es que afecta directamente, porque si afecta a la cuenta de resultados, afecta a las reservas, afecta a la capacidad de dar crédito, entre otras cosas porque las exigencias de capital del Banco Central Europeo no se rebajan porque tengas un impuestazo, y eso es así, es decir, no hay otra forma de hacerlo. Los italianos lo hicieron de otra forma, dijeron si se reinvierte en capital, bueno, pues se rebaja el impuesto, pero al fin y al cabo un impuesto es un impuesto y va contra las reservas, está clarísimo que pudiera hacer ese banco, y eso va contra el crédito directamente, con la capacidad de dar crédito. Vamos a escuchar a De Guindos a ver si le hemos interpretado bien. No debe afectar a lo que es la solvencia de las entidades ni a la concesión de crédito, ¿no? Eso es lo que hemos dicho en todos los impuestos. No todos son idénticos, no todos son iguales. Yo no sé lo que va a pasar en España, me preguntabas, no sé cuál va a ser, no sé si incluso lo saben, lo sabéis aquí, ¿no? Es decir, que bueno, pase lo que pase, si hay una modificación, nosotros haremos lo veremos, lo analizaremos. Banda. Bueno, no lo sabemos ni aquí, dice, o sea que hace mucho tiempo que no sabemos lo que ocurre en el sector financiero, y claramente es un negocio de transferencia, o sea que al final, si te ponen un impuesto, desde luego el banco lo tendrá que pagar, pero va a ver quién al final carga con el coste de pagar ese impuesto. Pues lógicamente, como se reduce su margen, buscarán o hacer más negocio o buscarán qué forma les puede permitir que ese impuesto no dañe a su crecimiento futuro. ¿Cómo se ve eso con respecto a los clientes? Yo creo que muy complicado, porque realmente en cuanto veas que te sube el coste de tus créditos y tú como cliente vayas a pedir una hipoteca o vayas a pedir y eso se dispare, pues o esté más al caro de lo que estaba antes, eso significa que el negocio no es que se acabe, es que se va a paralizar. Y veremos cómo eso se paraliza. Y entonces luego venimos con el tema de ayudas, y ayudas a comprar coches, ayudas a la reducción de los costes de las hipotecas, y no es la solución. Al final la solución es dar la actividad y no poner palos en los bancos mediante impuestos que además hemos visto que no existen en el resto de Europa. O sea que somos tan inteligentes que los inventamos aquí, estos impuestos, para que las compañías que vean que van a sufrirlo se vayan fuera. Entonces, por ejemplo, las SOCIMIS. ¿Qué lo estamos viendo en un negocio financiero parecido? Es que no tiene sentido. Hoy hay un dato esclarecedor, porque a veces las estadísticas son interpretables. Hoy hay un dato que estudia en el conjunto de la OCDE cómo va la renta disponible en los diferentes países. Dice que en el conjunto de la OCDE ha subido entre abril y junio un 0,3%. Tampoco es mucho, pero es que en España ha caído un 0,4%, que es antipódico como poco. Así es que aquí mucho dato para tocar el clarinete cuando toca lo del tema macro, pero a la hora de la verdad la renta disponible de las familias está erosionándose en estos meses de abril a junio de este año. Ya, son las consecuencias de a las grandes fortunas, a los grandes ricos, a los grandes vamos a darle, es decir, nos están breando una detrás de otra, impuesto tras impuesto. No se deflacta en impuestos sobre la renta. Los ingresos no han crecido suficientemente porque tenemos un paro enorme, entonces la capacidad de negociación de las personas que trabajan es mucho menor. Los salarios medios, es decir, de esos nuevos licenciados, etcétera, etcétera, y de gente de cuadros medios no ha subido suficientemente, con un problema de vivienda, es decir,
la situación está así y lo único que está pensando el Gobierno es en volverle a dar otra vuelta y otro giro a la manivela y seguir recaudando como sea. Y al final, pues lo que decías, se acabarán yendo a los que se les recauda. Banda. Sí, sobre todo que el nivel de renta disponible está muy vinculado a lo que te estás haciendo con tu actividad, ¿no? Al final tú tienes tu sueldo, resulta que no te deflactan el IRPF y la inflación se ha disparado. Eso es un elemento clave para que tu renta disponible sea inferior, es decir, y hemos visto los datos, estamos con los mismos niveles de impuestos del año pasado completo y los datos a finales de octubre. O sea que va a haber 2 meses en los que el Gobierno va a recibir unos impuestos que el año pasado no los recibió. Con que estamos diciendo que ha crecido la actividad, ha crecido ha crecido pero muy lentamente. ¿Qué ocurre? Que esta renta disponible te dice una cosa muy clara. Ese dinero y esa evolución que tiene es consecuencia directa de que pagamos más en impuestos y los españoles seguimos breados. Vamos con el IPC, porque han salido los datos del IPC del mes, la inflación ha subido 1/10, no es mucho, pero se queda en el 1,9, la subyacente, que es, ya saben, eliminando los costes de los productos energéticos y los productos frescos, está en el 2,5%, y la verdad es que causantes de eso, pues hombre, los carburantes, que han empezado a subir, van a continuar subiendo el próximo mes, los alimentos, que bajar no bajan, porque en el grupo de alimentación el aumento es de 3 décimas, no de 1. Así es que pues ahí sigue la alimentación tirando desbocada o bastante desbocada, no tanto como antes, pero aún sigue sin ser eso reconducido. Y como han levantado algunas medidas, pues eso tiene una repercusión en el IPC. Si levantas el IVA reducido de algunos productitos, que eran muy pocos de la alimentación, pero claro, eso pum pum, pues te lleva a donde te lleva. Sí, y además ahora viene la Navidad y estaba previsto que hasta ahora pues vaya a retomar un poco el IPC. Yo, sin embargo, sí que creo que va a ir bajando y vamos a tener un año en que nos vamos a centrar en ese. A mí el que estemos en 1,8 no me dice nada, me dice más la subyacente, que me parece mucho más importante, porque es la que hay que seguir cuando está subiendo y la que hay que seguir cuando está bajando. Entonces, yo espero que para febrero o marzo nos vayamos acercando a ese 2% de la subyacente, que nos deje un poco más tranquilos. Banda. Sí, sobre todo en Europa tenemos unos datos bastante claros de no preocupar la inflación, porque Alemania tiene un problema de crecimiento, de hecho no hay forma de que crezca de ninguna manera, está en una recesión ya latente y la inflación está muy por debajo de lo que marca el resto de la Unión Europea. Al final Alemania es la que es referencial, o sea que al final los tipos de interés que si decide bajarlos el Banco Central Europeo es por la situación en Alemania, no por la situación en España. Nosotros ya destacamos cuando empezó a subir la inflación, que veníamos de cero y tuvimos esa inflación que iba a ser temporal hace 3 años y que luego se ha convertido en 3 años de pesadilla, la tenemos convertida ahora en una inflación que por los números parece no preocuparnos, pero efectivamente, si empezamos a quitar las medidas de reducción del IVA en ciertos productos, nos volvemos a la normalización, solamente con ese movimiento ya tenemos un dato inflacionista. Y además, si resulta que bajan los tipos de interés, eso también es un dato directo inflacionista que puede provocar que tengamos niveles, no como hemos tenido hace 3 años, pero probablemente de repunte, y nos llevaría a pensar que nuestra economía va a sufrir bastante con una inflación, con un diferencial importante con el resto de las economías principales de Europa. Vamos con algún nombre propio. El de Grifols va a ser el primero y ha rebotado con fuerza. Es la que más sube, 4,05 arriba. Y eso se debe a que el fondo canadiense Brookfield parece que ha conseguido cerrar ya la financiación para una OPA, que parece que el proyecto es sacar a Grifols de bolsa y seguir con la compañía. ¿Cómo lo veis? Sí, la noticia de esta mañana ha sido que efectivamente han conseguido toda la financiación bancaria para hacer la salida de la compañía de bolsa, o sea, una
forma de olvidarse ya de todos los problemas que ha tenido Grifols, de toda ese ruido que ha tenido en estos últimos meses en el mercado, y sacar a la compañía, que yo creo que la compañía tiene un valor, y sobre todo si un private equity ve la oportunidad de quedarse la compañía y sacar la rentabilidad a ellos fuera del mercado, pues lo han aprovechado. Y hemos visto también que no les ha costado mucho conseguir esa financiación, porque realmente los fundamentales de la compañía son bastante buenos, y eso es lo que te permite que los bancos te lo den. Está claro. Un film muy grande, ¿no? Sí, sí, además son 11.000 millones, que yo creo que es el sindicado más grande que va a haber en los últimos años en España. Lo van a liderar Santander y Deutsche Bank, y luego pues se adherirán a él pues distintos bancos. O sea, es una operación que es, como dices, es muy interesante el tener ya tranquilo toda la parte de deuda. Una vez que tengo la parte de deuda, bueno, me parece que le quedaban un remanente por ahí, pero lo que es el grueso de la deuda lo tengo ya controlado, y ahora es cuando ya puedo dar el paso a ese 65% que quieren hacerse de capital. Bueno, pues el lado oculto de la moneda, Merlin y Colonial abren la puerta a marcharse de España después del golpe fiscal a las SOCIMIs, que pasan de cotizar un 1% al plan del gobierno pactado entre PSOE y Sumar, es que acaben cotizando un 25%. Así es que, como las decisiones ideológico-políticas se pagan en la economía, pues a lo mejor podemos perder a estas dos compañías, Colonial y Merlin Properties. No tengo ninguna duda. O sea, al final, ¿cuál es el problema? Vuelve a ser que tenemos una legislación común europea y que nos cuesta muy poco salir y poner tu sede central en otro país europeo. Y te vas a evitar este impuesto, que además es absolutamente en el sentido contrario, como pasa muchas veces con este gobierno, hacia donde va Europa. O sea, si tienes una idea de que hay que jugar en el mismo ámbito, tenemos que además los inversores lo primero que miran es qué capacidad tienen de mantenimiento de la ley en los países. Y aquí resulta que entras con unas condiciones y de un día para otro deciden cambiártelas. Entonces, o sea, para las compañías españolas, estas SOCIMIs que llevan aquí, que nos ha costado muchísimo el desarrollo, porque además es una ley nueva, que vimos que les costaba muchos trabajos a las compañías hacer la estructuración y conseguir salir al mercado. Ahora resulta que te lo cambian, y resulta que ese cambio va sobre todo en un diferencial a donde está el resto de Europa. Pues nada, o sea, lo hemos visto con Ferrovial, lo hemos visto y lo veremos con muchas otras compañías, que es cambiar las escrituras y irte fuera y no contar con nadie. A mí me parece realmente increíble, porque el daño ya está hecho. Es decir, el daño ya está hecho. Se haga o no se haga, es decir, hay veces que los gobiernos gobiernan con globos sonda, suelto un globo sonda y según reaccione los distintos sectores, pues tomo la decisión o la tomo más light o no. Aquí el daño ya se ha hecho por lo que dices, es decir, voy a cambiar una vez más, a mitad del juego vuelvo a cambiar las normas, y sobre todo que es que no hay ni un solo país de Europa que no haya adoptado las SOCIMIs, que venían de Estados Unidos y los adoptamos en igualdad de condiciones. Es decir, mañana, como bien dices, dice, me voy ¿dónde? A Portugal, me voy a París, o sea, donde más me apetezca. Es que se van a cualquier otro país, dejan de pagar ese impuesto y ya está, y se acabó. Bueno, pues no van mejor las cosas en la Comisión de Mercados y de la Competencia, que ha convertido lo que era una pura decisión técnica, estoy a favor o en contra, de la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Pues produce estos efectos, mi decisión es que sí o es que no. Lo han mandado a la fase B, que es como si te mandan a la antesala del infierno, y ahora resulta que deja temblando la OPA, deja temblando la idea de la OPA y lo deja en una decisión política, que es donde peor está este asunto, que es un asunto meramente empresarial. Sí. Yo no pensaba que iba a llegar a la segunda fase, entre otras cosas porque estos señores de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia se acaban de hacer un estudio de mercado en detalle de CaixaBank y de Bankia,
Es decir, lo tienen fresco, no era muy complicado, no necesitas 18 meses, no necesitas 2 años para estudiarlo. El Banco de España tiene informes de pymes, de todo, tiene absolutamente de todo y que es accesible por parte de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. No tiene ningún sentido. El único sentido que tiene el pasar a la fase 2 es que el Gobierno pueda decidir de una forma radical. No es decir, contradecirles con una decisión efectivamente, positiva. es que yo creo que no tiene sentido y esto, al fin y al cabo, siempre ha sido una decisión política. Porque además el ministro de Economía lo único que alega, ¿qué es? Lo único que alega es que no hay competencia, fíjense ustedes en los depósitos. Pero hombre, que hemos visto las noticias. Es que lo dice el Banco de España, no, el Banco de España dijo una parte y cortó la frase por la mitad. Los depósitos nunca han sido un tema de competencia porque a los bancos no les interesaba tener depósito porque se caían los créditos y estaban hasta arriba de liquidez. Entonces, son excusas, ¿por qué? Pues porque por detrás, ¿qué hay? Hay una partida política donde en Cataluña no se quiere perder un banco catalán y estamos ya no en temas pues como ocurrió en Italia con Banco Nacional de Lavoro, etcétera, etcétera, sino que estamos ahora mismo en un tema regionalista, que no puede haber fusiones, no podemos tener bancos grandes en el mundo, sino en Europa, sino que no podemos tenerlos porque tenemos un tema de regionalismo en España. Lo que diga Puigdemont. Lo que diga Puigdemont. Banda. Sí, y sobre todo que tenemos una situación que... O sea, que el poder político podría definir que no le gusta y decirlo, pero es que llevamos en un periodo que ya llevan más de 6 meses con la operación y esto nos lleva a otros 6 meses como muy poco. O sea, que al final los políticos, como nos ha pasado en otras OPAs, utilizan sus argumentos políticos para dar una patada para adelante, no para decir sí o no, porque al final, si tú le dices que no, pues el BBV se dirá que retira la OPA y se buscará otra solución. Pero te dejan ahí en una situación de no conocimiento de qué te puede pasar, en la que tú no puedes retirar la OPA, porque además si retiras la OPA sin haberse pronunciado va a perjudicarte en tu cotización, y si la mantienes contra el gobierno pues va a ser también, entonces te quedas a la espera de lo que estos decidan y como dices tú, o sea que además son datos que ya tienen, perfectamente podrían haber tomado la decisión en un mes, mes y medio. ¿Qué vemos con esto que ha aparecido? Que probablemente en 6 meses la CNMC no va a decir absolutamente nada sobre esto y nos va a mantener a la espera y de lateral. Profesor, en materia de bancos vamos en dirección contraria al sentido común europeo, sí. Porque en Italia se está produciendo un fenómeno muy interesante. Tuvo que entrar el gobierno en una de las grandes cajas de ahorro, Monte dei Paschi de Siena, tomaron un 15% y ahora pues han decidido que lo venden, ha subido Monte dei Paschi un 10% en bolsa, sacarán sus plusvalías y las aplicarán a reducir deuda, que es lo que tiene que hacer un buen gobierno. Vale, Monte dei Paschi, que es el banco más antiguo del mundo, es precioso lo que es donde está en Siena, la plaza donde está en Siena es un sitio precioso. Monte dei Paschi se vio obligado a intervenirlo el gobierno y estaba forzado a vender participación, lo mismo que ocurría con Bankia en España. En España se hace la fusión, que ahí no hay ningún problema, además es que uno puede decir, oiga, que es que el gobierno está por detrás, pero bueno, yo no voy a ser mal pensado porque nunca lo he sido. Entonces, aquí el gobierno italiano tiene la obligación de ir vendiendo esa parte, cosa que te hace reflexionar sobre la participación del gobierno español en CaixaBank, es decir, estamos en un momento dulce, donde hemos tenido tipos de interés muy altos, donde el margen financiero lo hemos tenido a máximos y a lo mejor, y en máximos de cotización, a lo mejor podría ser un buen momento para ir reduciendo esa participación del Estado en CaixaBank. Pero vamos, hacer un movimiento de esos, yo creo que al sector comunista del gobierno se le pondrían los pelos de punta diciendo que vendemos algo de banca. No, y sobre todo que este propio gobierno lo que está haciendo es buscando asientos y para largo plazo, para todos sus adláteres. Y eso, desde luego, no comulga en nada con lo que está haciendo el gobierno italiano, porque claramente son los marcos en los que tienes que actuar. Fundamentalmente, si has tomado una posición de gobierno, venderla. Cuanto antes, mejor. Aquí, al revés. Vamos incrementando, que podías haber vendido una posición en Caixa y comprarla de Telefónica, pero nada más. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento a estos dos señores por sus opiniones y su presencia en el programa y a ustedes por su interés desde sus hogares. Pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad, la redacción abierta.